Después de contarnos la vocación de los primeros discípulos de Jesús, que es lo último que vimos la semana pasada, en la sección que vamos a comentar ahora, o la sección que vamos a empezar a comentar ahora, lo podríamos titular 24 horas en la vida de Jesús. Y es lo que va a hacer Marcos, contarnos un sábado típico de la vida de Jesús. Que yo creo que es una manera muy, muy buena, ¿no?, de hacerte la idea de cómo, de qué va una persona. Si a mí me preguntas, ¿tú qué haces en un día típico? Me levanto por la mañana, rezo, luego desayuno, me pongo a preparar clases. Si te cuento lo que yo hago en un día, pues te haces un poco la idea de, bueno, pues de cómo vivo yo, de quién soy. Y eso es lo que va a hacer Marcos con Jesús. Nos va a contar ahora 24 horas en la vida de Jesús. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 21. Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cierro comillas. Antes de comentar esto, subrayo algo que es obvio, ¿no?, pero que a veces nos olvida, y es que Jesús era judío. Jesús iba a la sinagoga los sábados. Él no iba a la iglesia los domingos, como hacemos los cristianos. Jesús dice aquí, bueno, entraron en Cafarnaúm. Entraron en Cafarnaúm. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Ya tiene discípulos. Y este grupo entra en este que era un pueblo grande. Cafarnaúm ha sido excavado por los arqueólogos entero. Era un pueblo de unos centenares de habitantes junto al mar, un puerto de pesca del lago Mar de Galilea, que es un lago. Es un lago que se ve al otro lado. Y era también un cruce de caminos. Era un punto de salida de Galilea, o a través del lago o por el norte, hacia el este. Y estaba como al borde de una carretera importante, por decirlo en términos de hoy. Y ya digo que los arqueólogos han excavado todo ese pueblo, incluso han encontrado una antiquísima especie de capilla donde piensan que podría haber sido la habitación de Jesús cuando se quedaba ahí. Bueno, esto es una teoría, ¿no? Pero Cafarnaúm son esas ruinas, o sea que está localizado y se sabe dónde está. Y es un sitio muy bonito. Tiene un lago, ¿no?, que tiene como unos 12 kilómetros de ancho, que se ve del otro lado, un lago bonito, donde pues, pescaban los San Pedro y los demás, ¿no? Bien, pues este párrafo lo que nos dice es que una de las actividades que hacía Jesús en un día típico era enseñar. Y una de las cosas importantes que hacía Jesús era enseñar. Y además dice, y enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, no se dedica a citar a otros maestros, que era lo típico que hacían los rabinos, sino que como que su enseñanza sale de él, que la autoridad reside en él, ¿no? Y ya mucha gente tendría que preguntarse, bueno, ¿este quién se cree que es para hablar así? ¿No? Pero rezumaba autoridad. Y también nosotros deberíamos quizá preguntarnos, ¿no?, ¿y quién es el tío que habla con tanta autoridad? Bien, pues esta es la primera de las actividades de Jesús. Pero Jesús no se limitaba a hablar. También sanaba a la gente de dos maneras distintas, como veremos. Leo. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen.
y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Cierro comillas. Jesús, además de enseñar, expulsa demonios. Claro, eso para nosotros que somos gente moderna, que no creemos en los espíritus, pues nos resulta un poco chocante, un poco ¿qué habrá pasado ahí, ¿no? ¿Qué habrá detrás de este relato? Y además, cuando escuchamos la palabra exorcismo, pues a mí por lo menos la imagen que me viene es la película El Exorcista. Y la niña que da vuelta la cabeza y vuela y dice barbaridades, ¿no? Era así. Ciertamente hay una diferencia muy clara entre la película y el texto bíblico. Y es que los fenómenos de exorcismo, si es que son reales, pues son muy raros en nuestra cultura, en nuestra sociedad. En el Evangelio aparecen cada 2 por 3. Quiere decir que es una cosa frecuente, que es una cosa relativamente normal, no una cosa extrañísima que la gente se espantaba, bueno, se espantaba porque supongo que daría mucho miedo, pero no era una cosa extraordinaria como hoy es, sino que pertenece a lo que sucede normalmente. ¿Y qué es lo que sucedía, no? Sabemos por la antropología cultural, que es el estudio de las distintas culturas, que muchas culturas atribuyen a un elemento demoníaco ciertas perturbaciones del comportamiento que nosotros atribuiríamos a una enfermedad mental. No quiero decir con esto que los endemoniados de Jesús eran enfermos mentales. Y ciertamente no quiero decir que los enfermos mentales estén poseídos por el demonio. Dios me libre. Además, en algunas perturbaciones de la personalidad, hoy quiero decir, hay un elemento como perverso que ni siquiera la mejor medicina nuestra es capaz de definir, ¿no? Hay algo, una presencia del mal, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí porque es difícil este tema y no lo tengo del todo claro. Dicha sea la verdad. Pero lo que está claro en el texto es que Jesús confronta el mal que tiene atrapadas las personas. Hoy, por ejemplo, podríamos pensar en una adicción. Es decir, hay ciertas formas del mal, una adicción a las drogas, por ejemplo. Es una cosa complejísima, ¿no? Que implica unos traficantes, implica problemas previos que pueden ser problemas de falta de sentido y muchas otras cosas, cuestiones químicas del cuerpo y el resultado es que una persona atrapada. Pues Jesús confronta el mal que tiene atrapadas a las personas y las tiene sin libertad y las libera. Pensemos también en algunos otros comportamientos autodestructivos, ¿no? Que no son tan raros, son bastante frecuentes en nuestra cultura también. Jesús confronta eso que está haciendo daño a las personas porque el reino de Dios está llegando. Y como el reino de Dios está llegando, no se limita a hablar del reino de Dios, lo realiza. Y cuando Jesús realiza el reino, la gente se cura, la gente se libera. Y es lo que nos quiere transmitir este texto que acabamos de leer. Y además el mal sabe quién es Jesús, ¿no? Tú eres el Santo de Dios. Hay una confrontación entre el bien y el mal en estos exorcismos de Jesús. A continuación de este exorcismo, el evangelista nos narra una curación, que es una cosa que nos resulta un poquito más normal, un poquito más entendible, ¿no? Ambos, curaciones y exorcismos, o curaciones-exorcismos, porque en la antigüedad esto va en paquete, son la segunda actividad de Jesús. La primera es enseñar, la segunda es sanar a la gente, exorcismos o curaciones físicas. Vamos a leer, porque eso es la llegada del reino. La llegada del reino es que la llegada del reino no son efectos especiales en el sentido de que los malos quedan destruidos por un rayo, ¿no? sino que la gente que está atrapada por el mal se libera.
Jesús no va contra los malos, va contra el mal que tiene encadenadas a las personas, ¿no? Vamos a continuar leyendo a Marcos. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Cerramos comillas. Es que Jesús expulsa demonios, sana a la gente. Seguimos leyendo y ahora viene la tercera actividad de Jesús, que es orar. Leámoslo. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Cierro comillas. Jesús se levanta temprano para rezar. Parece que pasaba bastante tiempo en oración. Él estaba en una conexión permanente con el Padre, pero también necesitaba de un tiempo a solas con Él. Santa Teresa, nuestra gran Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, definió definió la oración como, la oración mental, como tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es decir, que la oración es estar con Dios, como con un amigo, a solas. Es decir, no mientras haga otra cosa, sino dedicándole este tiempo expresa y exclusivamente a Él. Y Jesús hacía eso. Jesús dedicaba tiempo a Dios. Él rezaba. Sigamos leyendo. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando a los demonios. Cierro comillas. Jesús vive en marcha. El reino de Dios requiere que no se quede Él en un sitio y que la gente venga, sino que Él es el que se va moviendo por los distintos pueblos de Galilea. Tampoco hay que exagerar esta itinerancia de Jesús, porque Galilea es un territorio muy pequeño, son unos 3.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Madrid tiene 12.000 kilómetros cuadrados, 4 veces más grande que Galilea. Es decir, Galilea sería un poco como el área metropolitana de Madrid, pero sin metro. Es decir, que hay que ir andando. Pero en un par de días uno podría ir al punto más lejano, andando, de la Galilea. Bien. Así termina este relato de un día típico en la vida de Jesús, con esas 3 actividades que le caracterizaban, que es enseñar, sanar y orar. Cerramos esta sección y vamos a ir ahora a la siguiente sección, que no lo vamos a terminar hoy. Una sección que abarca hasta el final del capítulo 3, donde veremos que hay un crescendo, que empieza en capítulo 1, versículo 40. Vamos a empezar esta sección, aunque no lo terminemos hoy, observando que hay un crescendo en la tensión entre Jesús y sus oponentes. Vamos a empezar a leer.
Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, no le digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamar a todo el mundo divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse fuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Cierro comillas. Llevado de la compasión, Jesús cura a un leproso. La palabra que hemos traducido, que se ha traducido aquí por conmovido, Jesús conmovido, dice aquí, Jesús conmovido extendió la mano. Bien, en griego es splagnitheis. Splagna en griego son las vísceras, esto, la tripa. Jesús siente compasión, y sentir compasión es sentir algo en tu interior, casi físico, ¿no? Este hombre le da pena y realiza el milagro de limpiarle, ¿no? De purificarle. ¿Por qué se utiliza este verbo? Pues porque la lepra, además de una enfermedad pues, muy discapacitante, era en aquella cultura un motivo de exclusión social. Si tenías la lepra, tenías que marcharte del pueblo, vivir al aire, en el campo, ¿no? Y avisar que llegabas pues, para evitar el contacto. Bueno, pues ahora estamos viviendo también un poco esto, ¿no? Excluidos, separados, también sucios ante Dios. No podían ir al templo a adorar a Dios, ¿no? ni a la sinagoga. Entonces Jesús no solamente cura a este hombre, sino que lo reintegra socialmente. Y le manda que vaya a ofrecer, que se presentarse al sacerdote y entregar por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Es decir, que tiene que ir a Jerusalén, al templo, a hacer una ofrenda de acción de gracias por su curación, porque eso es lo que prescribe la Torá, que es el Pentateuco, la ley de Moisés. De entrada nos está diciendo el evangelista, Jesús no iba por ahí provocando al principio, ¿no? Jesús no, este es como un milagro, pues vamos a jugar según las reglas de su religión, que es la religión judía, ¿no? No provoca, sino, vete a presentarte según manda la ley de Moisés. Aquí quiero hacer un excursus porque para entender qué es el templo y qué diferencia hay entre templo y sinagoga. Y esto es bueno, complicado, no es, pero hay que explicarlo. El pueblo judío solo tenía un templo en Jerusalén. Sinagogas había muchas. Y un templo, tanto para los judíos como para los paganos, era la morada de un dios. En las religiones politeístas había en el interior del templo la estatua de un dios. Estatua que en lenguaje bíblico es un ídolo y tiene una connotación muy, muy negativa. Los paganos adoran ídolos, que son imágenes de dioses que normalmente se guardan en el interior de los templos. Y estos ídolos son símbolos. Son símbolos. Símbolo en lenguaje católico es un sacramento, ¿vale? Y un símbolo no es lo mismo que un signo. Un signo es una señal meramente arbitraria para indicar algo. Y un símbolo es algo que representa, en este caso una divinidad, de una manera tan potente que esa divinidad se hace presente ahí. Los católicos tenemos
esta presencia real en la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Que no solamente es un signo, ¿no? Es un signo del compartir, sí, es un signo del compartir, pero es algo más. Hay una presencia ahí. Pues los paganos creían que había una fuerza, una energía, ¿no? en los ídolos. Y los judíos, que eran monoteístas, además de ser monoteístas, tenían prohibido representar a Dios. O sea, no podían tener una imagen de Dios. Y entonces, ¿qué tenían en el templo? O sea, los paganos tenían sus estatuas, ¿no? Su ídolo. ¿Qué había en el templo de Jerusalén? Bien, el templo de Jerusalén era un edificio rodeado por varios patios, eso lo estudiaremos más tarde. Dentro del edificio del templo había una cámara, una habitación, que era la más sagrada que el resto del templo. La entrada tenía una cortina, y en el interior de ese templo estaba el Arca de la Alianza, que era una caja. Y esa caja servía de pedestal o trono de Dios. Un pedestal si te imaginas a Dios de pie y trono si te imaginas a Dios sentado. Pero no había ídolo, o sea, no había imagen. Es como un pedestal, pero sin nada encima. Hay una anécdota cuando el general Pompeyo conquistó Jerusalén en el 63 a.C., entró en el templo, entró en el Sancta Sanctorum, vio el pedestal, es decir, el arca, y no había nada encima. Y lo que él dijo fue, estos judíos son ateos, porque adoran nada. Desde la perspectiva de un pagano, los judíos son ateos, porque no adoran un Dios como los demás, sino, pero claro, desde la perspectiva judía es que el único Dios verdadero no puede ser representado en una imagen. Y eso es lo que nosotros adoramos. Le explicaría un buen judío al general Pompeyo. Pero también los judíos pensaban que en esa cámara sagrada Dios se hacía presente. Y no solo, bueno, pues esto es para recordar que Dios está aquí. No, la energía potente, creadora de Dios, tocaba, boom, es como el punto en el que el cielo tocaba la tierra, por decirlo. Y tanto es así que el templo era sagrado porque tenía esa presencia de Dios. Presencia de Dios se llama Shekinah en hebreo. Y la ciudad era santa porque tenía el templo. Y la tierra era santa porque tenía la ciudad santa que tenía el templo santo. Es decir, era como cuando tú tiras una piedra sobre un lago tranquilo y crea esos círculos concéntricos, pues el punto de contacto de la piedra con el lago es el Sancta Sanctorum, es el arca sobre el que se cree está la presencia de Dios, la Shekinah. Bien, pues templo solo había uno. Y solamente en el templo uno podía ofrecer sacrificios. Y esto era importantísimo en la antigüedad. Los antiguos pensaban, tanto judíos como no judíos, tanto judíos como paganos, que, bueno, que eso de rezar está bien, hablarle a Dios, oye, pues hablaré. Pero si realmente querías pedirle algo importante a un Dios, o en el caso de los judíos, a Dios con D mayúscula, había que hacerle un regalo. O si uno quería agradecerle algún favor importante a Dios, como en este caso haber sido curado de la lepra, tenías que ir al templo a ofrecer un regalo a Dios. Normalmente, el regalo típico es un animal. Como a los humanos nos gusta mucho la carne, especialmente asada a la brasa, pues Dios también. Entonces vas con tu ovejita o vas con tu ternero, si tienes más dinero, matas el animal, entregas parte del animal a Dios. En el caso de los judíos, la sangre, que es la parte que creían tenía más densidad vital, y parte te la comes tú. Y era como comer con Dios, literalmente, y comer bien, no era carne así a la planchita, rico. Gente que normalmente no comía carne a diario, como hacemos muchos de nosotros, ¿no? Que solo comían carne cuando hacían el sacrificio. Pues
ofrecer parte de eso tan precioso a Dios y parte comértelo tú en un banquete de comunión. Eso, cada vez que encontramos la palabra sacrificio en el Nuevo Testamento, se refieren a eso. No se refieren a no tomar postre en Cuaresma, ¿no? O hacerte alguna privación, ¿no? O ponerte un garbanzo en el zapato, que eso yo no lo he hecho nunca, me parece una chorrada. Lo que nosotros solemos entender por hacer un sacrificio no es lo que se entiende en la Biblia cuando dicen de hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio es cargarte un ternero y ofrecérselo a Dios. Eso es un sacrificio, ¿vale? Y era algo que molaba mucho. No era una cosa, hacer un sacrificio. ¿No? Era, qué bien, vamos a hacer un sacrificio, ¿no? Donde hay que apuntarse. Bien, pues el único lugar para ofrecer sacrificios a Yahvé era el templo. Y esto era importantísimo. El templo era importantísimo para los judíos de la época de Cristo. Y veremos, cuando lleguemos allí, que Jesús se la va a jugar por el templo. Pero para eso queda aún mucho. Pero aquí solo para entender la diferencia entre templo y sinagoga. Si vivías en Galilea, al templo ibas una vez al año, con suerte, ¿no? Si el año te iba bien y te lo podías permitir, pues hacías la peregrinación a Jerusalén, que debía ser una cosa, una fiesta tremenda, ¿no? El resto del año te reúnes con los de tu pueblo en la sinagoga. Y si la sinagoga en la época de Cristo no es un edificio especialmente sagrado, sino que es un lugar de reunión donde se lee la Torá, donde se lee la palabra de Dios, donde se reza, donde te reúnes con tus vecinos. Y sinagogas sí, sinagogas había un montón. Y en las sinagogas podías rezar, y rezar estaba bien, pero no podías ofrecer un sacrificio, que eso solamente era algo reservado al templo. Pues bien, Jesús le dice al leproso curado: preséntate al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Le manda a Jerusalén. A los sacerdotes. Obviamente, sacerdotes solo había en el templo. O sea, en las sinagogas no había sacerdotes. Sacerdote es el tipo que coge el animal y hace el ritual del sacrificio. O sea, no había mucha diferencia entre un sacerdote y un carnicero. El señor que explica la Torá en la sinagoga puede ser uno del pueblo o puede ser un escriba. Un escriba es una persona que sabe escribir. Bueno, hoy seríamos escribas el 90% de la población. Entonces, muy poquita gente sabía leer y escribir. Entonces, cuando tú necesitabas escribir algo, acudías a un escriba, por ejemplo, para hacer una carta. Y los escribas tenían un cierto liderazgo en las sinagogas, porque allí pues, se leía la Torá, y claro, ellos sabían leer. Entonces, los escribas están por Galilea en las sinagogas, ¿no? Y muchos fariseos eran escribas. Y otra cosa totalmente distinta son los sacerdotes. El sacerdote es el que vive en el templo dando culto a Dios, y dar culto a Dios era básicamente matar bichos, ofrecer sacrificios, y se quedaban con un porcentaje del bicho. Es decir, que eran gente con pasta, tenían mucho dinero, los sacerdotes. Y son, ya digo, un grupo de gente muy distinta de los escribas y los fariseos. Los fariseos no solían ser sacerdotes. Lo que sí eran muchos eran saduceos. Eso ya lo explicaremos cuando salgan los saduceos, que saldrán más adelante en el relato de Marcos. Pues bien, este hombre, en vez de hacer lo que Jesús le manda, el leproso curado, pues va a empezar a contar a todo el mundo pues, lo que había, esta curación milagrosa y tal. Y esto tiene un efecto muy malo para Jesús, y es que se vuelve tan popular, entre comillas, que no puede entrar en los pueblos, ¿no? Y se tiene que quedar fuera. Entonces ya nos está indicando que las cosas empiezan a ser difíciles para Jesús. Veremos, según continuemos leyendo en la próxima semana esta sección, que la vida se va complicando más y más para Jesús. Pero bueno, vamos a dejar ese crescendo de la oposición contra Jesús para la próxima semana. Ahora os lanzo la pregunta y nos dividimos en pequeños grupos.
Y la pregunta es que Jesús tenía esas tres actividades principales, que era enseñar, sanar y orar. Claro, nosotros no vamos por ahí, yo sí enseño, pero nosotros no vamos por ahí enseñando, menos curando, rezando sí. Pero también nosotros, pues, deberíamos dedicar algún tiempo al estudio de la palabra de Dios, o al estudio de la espiritualidad, o al estudio de la teología. Ese sería nuestro equivalente a esa primera actividad de Jesús. Hacer algo para curar. Bueno, primero estar sano uno, pero también para curar a los demás, para ayudar a los demás, para curar la sociedad, para crear condiciones más humanas en nuestro entorno o incluso lejos de nosotros, ¿no? Sabéis que en Acoger y Compartir, esta asociación en la que muchos estamos, pues hemos mandado un contenedor con comida y con material sanitario a Haití. Eso sería el equivalente a curar. Nosotros no podemos hacer milagros y curar a la gente, pero sí podemos montar un contenedor con comida y con material sanitario y enviarlo a donde haga falta. Segunda actividad de Jesús. Y la tercera es orar. Y la pregunta es, vamos a compartir un poco de cómo hacemos esas tres cosas, ¿no? Formarnos, sanar o mejorar la vida de otros y rezar.